Vamos a hacer una oración. Padre, te pedimos que nos bendigas en este día, Jesús, en lo que resta, Señor amado, de esta reunión. Queremos conocer más de ti, Señor. Hoy queremos, Señor, que tú te reveles a nosotros y nos bendigas con este maravilloso y precioso nombre que vamos a conocer de ti, Señor, a través de la Escritura. Jehová Nisi. Señor, bendícenos a todos. En el nombre de Cristo Jesús, y nos ponemos en tus manos. Amén, Jesús. Amén. Hoy vamos a ver este maravilloso nombre de nuestro Dios, Jehová Nisi. ¿Dónde nos encontramos este precioso nombre? En el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 15, dice de la siguiente manera: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y Jehová Nisi en el hebreo significa el Señor es nuestro estandarte, o el Señor es nuestra bandera. Eso es lo que significa este maravilloso nombre de nuestro Dios, Jehová Nisi. El Señor es nuestro estandarte o bandera. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y aquí nos encontramos con estos 3 puntos. Los estandartes eran pequeñas banderas atadas a lanzas o astas y puestas en alto como emblema del ejército o del comandante al que pertenecían. Eran puntos de encuentro en tiempos de guerra, y el portador del estandarte representaba el punto fuerte del ejército. O sea, siempre había un paladín, siempre había un grupo de militares gallardos, valientes, que iban al frente, que iban impulsando en las batallas de aquellos tiempos a todo un ejército. Pero ese grupo de valientes siempre llevaban con ellos un estandarte o una bandera. Bien podía ser una bandera muy representativa de aquellos tiempos, de aquel pueblo o de aquella nación, que era que impulsaba a las demás personas que en este caso iban a la batalla contra otras naciones. O sea, les daba ánimo, empezaban a mover ese estandarte o esa bandera de tal manera que las personas se animaban, se fortalecían para ir a la batalla. Entonces, en los tiempos bíblicos, los ejércitos luchaban bajo un estandarte o bandera de batalla que identifica a su tribu y a su nación. Vamos a ver la siguiente imagen. Vemos 2 imágenes. En la primera del lado izquierdo vemos cómo hasta aquí una persona va con un tambor, ¿verdad? Con el sonido de un tambor para impulsar a todo ese ejército a un paso o a un tambor o a un sonido de batalla. Pero fíjese que había también atrás de donde está el tambor esos soldados que llevaban ese estandarte o esa bandera, ¿verdad? Que la gente miraba y se motivaba para ir a la batalla. De la siguiente imagen podemos ver nosotros de la misma manera su estandarte. Y ya cuando el ejército conquistaba, el ejército derrotaba a sus enemigos, ponían ese estandarte o esa bandera hasta lo más alto en señal de victoria. En señal de victoria o en señal de que ellos habían conquistado, habían ganado la batalla, y por ello ahí ponían ellos su bandera. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva también, donde vemos que Amalek era el nieto de Esaú e Israel. ¿Por qué aquí sale a resultar o a relucir a Amalek? Porque ellos fueron los que pelearon contra el pueblo de Israel. Los amalecitas eran los que hicieron frente a la nación de Israel, al pueblo de Israel, para pelear contra el pueblo de Dios. Aquí lo particular es que Amalek era nieto, era sangre de parte del pueblo de Dios. Es particular cómo los amalecitas se levantaron para pelear contra Israel. Y aquí el punto es que Amalek era el nieto de Esaú, y todos sabemos que Esaú era hijo ¿de quién? De Jacob. Entonces ellos pelearon contra sus hermanos
Pero a ellos no les importó que fueran ellos del pueblo de Dios. Como vamos a ver más adelante, a los amalecitas lo que les importaba era vivir como ellos querían, vivir conforme a ellos les placía. Y bueno, los amalecitas eran nietos de Esaú. Vamos a ver Génesis 36:12, donde nos dice lo siguiente: y Tima fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Es particular de veras este dato. Entonces, ¿cómo es que surge el nombre, este siguiente nombre que estamos estudiando de nuestro Dios, Jehová Nisi? A través de una batalla, a través de una pelea que hubo entre el pueblo de Israel contra los amalecitas. Pero es importante conocer más la historia. ¿Cómo es que se da esta batalla? Vamos a ver entonces la historia de la batalla de Israel contra Amalec. Dice Éxodo 17:8 en adelante. Dice la palabra: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces vemos nosotros que Josué era un general que dirigía a Moisés, y Moisés le da la encomienda: ¿sabes qué? Escoge unos varones y sal a pelear contra Amalec. O sea, cuando dice aquí la Biblia que escoge, es que había hombres mucho más valientes que otros, muchos más fuertes o más hábiles, que eran hábiles, eran muy diestros para la batalla. Y Josué empieza a escoger a esos soldados que iban a pelear contra Amalec. Y dice Moisés: yo voy a estar con ustedes, yo los voy a alcanzar y yo voy a llevar la vara de Dios en mi mano. No es que la vara de Dios fuera como un estandarte, sino simple y sencillamente Moisés dice: mira, yo la vara la voy a llevar. La vara era como una autoridad. En un momento dado nosotros podemos ver cómo la vara, esa vara fue utilizada para que el pueblo de Dios fuera liberado de la esclavitud de los egipcios a través de señales y a través de prodigios. Y vemos nosotros el siguiente pasaje, los siguientes pasajes. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, como lo había dicho Moisés a su siervo Josué. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano junto con la vara, Israel prevalecía, o sea, iba en victoria y en victoria, iba ganando la batalla contra los amalecitas. Mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. O sea, Moisés pues ya estaba grande, tenían que ayudarlo. Y vamos a ver que sí, eso fue lo que hicieron, lo ayudaron. Siguientes pasajes dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. En pocas palabras, recordemos que Moisés pues era un hombre de guerra, ya había luchado muchas batallas, ya había peleado batallas, había pasado muchísimos obstáculos. Y vemos nosotros que él ya era grande de edad, o sea, ya estaba grande, se cansaba, y por lo tanto les tuvieron que ayudar Aarón y Hur para sostener su mano, para que el pueblo de Israel estuviera ganando y estuviera derrotando a los amalecitas. Entonces dice el versículo 13: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Siguiente: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y por eso es que nosotros estamos estudiando esta historia, la historia de esta batalla, de esta guerra que tuvo Moisés o el pueblo de Israel contra los amalecitas. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que reharé del todo de la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés, dice el 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi.
y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Muy bien, entonces aquí vemos nosotros que ganó Israel. Él venció a los amalecitas, pero ¿quién les dio la victoria? Dios fue el que les dio la victoria. ¿Por qué? Porque nada más estaba Moisés levantando su mano con la vara de Aarón. Él levantaba la mano y empezaban a ganar y a ganar, a prevalecer, a estar peleando contra los amalecitas. Pero nada más se cansaba Moisés y bajaba su mano, el pueblo de Amalec empezaba a ir conquistando, a ir ganando ventaja en esa batalla. Por lo tanto, rápidamente, como ya leíamos nosotros, Aarón y Hur tuvieron que ayudar a Moisés a levantar su mano todo un día hasta que derrotaron a ¿quiénes? A sus enemigos. En conclusión, ¿quién les dio la victoria a los del pueblo de Israel? El Dios de los cielos. El Dios de los cielos fue el que les dio la victoria. Pero ¿qué llevaban los israelitas? ¿Llevaban su estandarte? No, no llevaban su estandarte, no llevaban una bandera. Las otras naciones, quizás los amalecitas, sí pudieron haber llevado su bandera como tú quieras o su estandarte. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? Levantó un altar y vemos nosotros que le puso un nombre y le llamó su nombre Jehová Nisi. Él levanta un altar y ¿qué da a entender con eso? Señor, tú eres nuestra bandera, tú eres nuestro estandarte, tú eres el que nos diste la victoria. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, porque tú ganaste nuestra batalla, tú peleaste por nosotros. Jehová Nisi, tú vas a ser nuestro estandarte. No buscaron una bandera, no buscaron algún estandarte, no, sino ellos dijeron: Señor, tú eres nuestro estandarte, tú eres nuestra bandera, tú eres el que nos motivas, tú eres el que nos vas a dar la victoria. No va a ser nuestras muchas ganas, no van a ser nuestras emociones, no van a ser nuestros muchos anhelos de conquista, no. Si nosotros ganamos, es porque tú nos vas a dar la victoria. No vamos a hacer porque nosotros somos buenos para la guerra, sino porque tú nos vas a ayudar y tú nos vas a dar la victoria. Eso es lo que significa este nombre de nuestro Dios, Jehová Nisi, Jehová nuestro estandarte o nuestra bandera, aquel que nos va a dar la victoria, aquel que va a pelear por nosotros, aquel que va a estar al pendiente de nosotros. Y hay muchos pasajes donde nos dejan ver que el Dios de los cielos es el que peleaba por Israel. Nuestro Dios no cambia, amados. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él siempre va a estar al lado de aquellos que son sus hijos y sus hijas, aquellos que son su pueblo. Él los va a estar guiando y los va a estar ayudando y va a estar peleando, o los va a estar motivando, o los va a estar dando las fuerzas para que ganen la batalla, no en las fuerzas humanas, sino en las fuerzas de Dios. Amados, Jehová Nisi, Jehová es nuestro estandarte, Jehová es nuestra bandera. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Amalec, ¿qué significa Amalec? Es particular su definición de este nombre: belicoso o pueblo que lame. Entiéndase, Amalec significa una persona sensual, una persona carnal, o un pueblo sensual, carnal. En pocas palabras, un pueblo que le gustaba vivir conforme a sus deleites, no importando si esos deleites lo llevaban a cometer pecados ante los ojos de Dios o ante su prójimo. Amalec, su carácter a través de los tiempos, vamos a ver varios pasajes rápidamente. Vamos a ver estos pasajes, cómo es que era el carácter a través de los tiempos, porque los amalecitas
estuvieron todavía mucho más décadas, muchos más años, y fueron siempre fueron enemigos del pueblo de Dios. Entonces, su carácter a través de los tiempos, podemos ver que eran personas muy perversas, muy pecadoras. ¿Dónde lo podemos ver? En 1 Samuel capítulo 15, versículo 18, donde nos dice lo siguiente: y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. En pocas palabras, aquí había una encomienda, había una batalla. ¿Y contra quiénes eran? Contra los amalecitas. ¿Y cómo era su carácter? Era gente mala, era gente impía, era gente pecadora, era gente que conocía de la palabra de Dios, que conocía de la historia del pueblo de Dios, de cómo es que Dios se manifestó y cómo es que Dios rescató a la nación de Israel, al pueblo de Dios, a los judíos, de la mano tremenda de los egipcios. Pero a ellos no les importaba eso. Ellos no les importaba servir a Dios. Ellos querían vivir conforme a su voluntad, a lo que ellos pensaban. Ellos no querían tomar en cuenta los mandamientos de Dios. Ya habían sido dados los mandamientos, ya habían recibido los mandamientos, etcétera, etcétera. Pero ellos no querían saber nada de los mandamientos de Dios. Los amalecitas, como dice aquí la Biblia, eran pecadores a más no poder. ¿Y qué decía Dios? ¿Sabes qué? No tengas nada que ver con el pecado, no tengas nada que ver con esta nación, con este pueblo. Ellos no quieren nada conmigo. Está bien, yo respeto su decisión, pero oh Israel, tengan cuidado con los amalecitas, porque ellos van a quererles afectar. Y amados, como vamos a ver más adelante, el pecado es lo que hace afectar a una persona, afectar a una familia, afectar a una nación, afectar a una iglesia, afectar a un pueblo. El pecado siempre va a ser destructivo y va a ser como un cáncer que va a estar calcomiendo poco a poco la vida de una persona, de una familia o de una iglesia o de una nación. Vamos a ver cómo más eran los amalecitas. Eran opresores. ¿Dónde lo vemos? En Jueces 10, 11 y 12. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos? ¿Quiénes oprimieron a los de la nación de Israel? A los hijos de Israel, a los hijos de Dios. Los egipcios. ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Entonces te das tu cuenta que los amalecitas definitivamente nada tenían o nada querían que ver con el pueblo de Dios. Personas, repito, que conocían de Dios, pero que no les importó tomar en cuenta la palabra de Dios, y mucho menos aquellos que servían al Dios verdadero. ¿Cómo más eran los amalecitas? Ellos eran gobernados por reyes, y tú lo puedes ver, no lo vamos a estudiar, solamente puse los pasajes a manera de referencia para que tú los estudies, pero los amalecitas eran gobernados por reyes, ellos tenían reyes, no había emperadores, no había faraones, no, ellos tenían reyes, y lo puedes ver en 1 Samuel 15:20 y 1 Samuel 15:32. Los amalecitas llegaron a ser una nación poderosa. ¿Dónde nos lo dice? En Números 24:7. Esa nación tenía ciudades fortificadas, y tú los puedes ver en 1 Samuel capítulo 15, versículo 5. En pocas palabras, el carácter a través de los tiempos de esta nación de los amalecitas siempre fue un corazón malo, un corazón impío, un corazón de no tener en cuenta la palabra ni los mandamientos de nuestro Dios. ¿Por qué nos sirven todos estos datos? Amados, vamos a ver el siguiente punto. Amalec esencialmente representaba la inmoralidad y las obras de la carne. Para muchos estudiosos bíblicos, muchos eruditos, ellos hacen esta comparación. Los amalecitas tienen que ver con un pueblo inmoral, tiene que ver con un pueblo sensual, tiene que ver con un pueblo que se dedicaban a hacer puras obras de la carne.
Ellos eran muy sensuales, como mirábamos en su definición. Y vamos a verlo bíblicamente. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 16 y 17, donde nos dice lo siguiente: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Te das tu cuenta? ¿Quién les dio el ejemplo a los amalecitas? Su mismo abuelo, Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Dice aquí la escritura: no vaya a ser que haya algún fornicario, alguna persona profana como Esaú. A lo mejor Esaú no nos deja ver aquí la escritura que haya fornicado, no podemos ver de alguna manera bíblicamente, pero sí todos sus hijos, sus bisnietos, etcétera, etcétera, fueron muy inmorales, muy sensuales. Entonces dice la Biblia: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, yo lo que quiero es comer. No, a mí qué me va a importar la primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? Una bendición especial que Dios le daba a los hijos, a los primeros hijos, a los primogénitos. Era una bendición que ellos iban a pasar de generación en generación. Viene siendo ser como el perdón de los pecados. Lo más hermoso que le puede ocurrir a un ser humano en estos tiempos es la salvación de su alma, es el perdón de sus pecados. Es lo más hermoso que le puede pasar a un hombre o a una mujer. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué me importa la salvación? Además, Dios es bueno, misericordioso. Además, Dios a lo mejor me va a dar oportunidad el día de mañana, qué sé yo. No, hombre, yo peco, a mí dame, ahí te va. Si tú quieres mi primogenitura, ahí te va, hombre, pero dame la comida. Yo quiero satisfacer, ¿no? Yo quiero satisfacer mi carne. Y así vemos nosotros que Esaú hizo, menospreció, vendió su primogenitura. Dice el versículo 17: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, ya después dijo: caray, no, yo sí quiero la bendición, pero él ya la había vendido, él ya la había rechazado. No quiso saber nada de la primogenitura, de la bendición exclusiva que daba el Dios de los cielos a los primeros hijos. O sea, él despreció la bendición de parte de nuestro Dios. Pero ya después ya la quería, pero ya era tarde. Ya no hubo más bendición para él. Ya no hubo más bendición para él. A Dios no le causó nada, pero nada de gracia lo que hizo Esaú, porque lo menospreció a Dios, menospreció su bendición, porque era Dios el que daba la bendición. Entonces dice aquí la escritura que él deseó la bendición, la deseaba, ya la anhelaba, pero fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Qué particular, a veces Dios así actúa. Amados, definitivamente debemos nosotros de tener cuidado, todos aquellos que han tenido una experiencia de salvación, que han gustado de las mieles del perdón de Dios, de la bendición de Dios, de un nuevo nacimiento, etcétera, etcétera. Aguas, porque Esaú despreció la primogenitura, la salvación, la bendición de Dios por un plato de lentejas. Algunos otros quizá no un plato de lentejas. Algunos han despreciado su primogenitura o su salvación, no han guardado su salvación con temor y temblor, y han cambiado esa bendición de parte de Dios, quizá por inmoralidades, amarguras, envidias, algunos otros pecados más. Entonces hay gente que se descuida y comete el pecado de Esaú, que fue profanar la bendición que Dios le había dado a este varón. Entonces recordemos, amados, que los amalecitas prácticamente representan la inmoralidad y representan las obras de la carne, porque así vivían ellos, eran inmorales y vivían conforme a las obras de la carne. ¿Qué es vivir conforme a las obras de la carne? Para que nos quede claro, ¿dónde nos habla la Biblia de las obras de la carne? Rápidamente vayamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21, y aquí la Biblia nos dice cuáles son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Son obras, son actos voluntarios que los seres humanos hacen. No es que les pongan una pistola, ¿verdad?, para que hagan este tipo de actos. No es porque el diablo ahí los toma y los controla y los lleva a adulterar, a fornicar, etcétera, etcétera. No, son obras voluntarias que hacen las personas.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí vemos nosotros las obras de la carne que normalmente hacían los amalecitas. Amados, vivían totalmente en la inmoralidad, vivían ellos en adulterio, en fornicación, en inmundicia, lascivia, y no vamos a explicar pecado por pecado de lo que significa cada una de estas obras de la carne. Hay estudios al respecto, ya los tenemos allí en el canal, donde está la explicación de lo que significa cada una de estas obras o cada uno de estos pecados. Ustedes lo pueden estudiar en una oportunidad que tengan para que sepan qué es cada pecado, qué significa cada pecado, la hechicería, la idolatría, qué encierra las enemistades, pleitos, celos, etcétera, etcétera. Pero aquí lo particular es esto, que todos los que practican estos pecados, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué le decía Dios al pueblo de Israel? ¿Sabes qué? No tengan nada que ver con los amalecitas. Destrúyanlos, acábenlos por completos. Ellos, su corazón no es hacer lo correcto. Amados, el pecado, ¿qué se tiene que hacer con el pecado? ¿Qué nos enseña Dios en este punto? Que con el pecado no se tiene que jugar, que con el pecado se tiene que uno alejar de ellos, para nada coquetear, desecharlos, arrepentirse, dejarlos de hacer. ¿Por qué? Porque el pecado destruye, porque el pecado afecta, porque el pecado te separa de Dios y porque el pecado te separa de tu familia, lastima a Dios y lastima a tu prójimo. Eso es lo que representa Amalek, inmoralidad y las obras de la carne. ¿Cómo vencer las obras de la carne? ¿Cómo pelear contra las obras de la carne? ¿Cuánta gente está esclavizada en ciertas faltas o en ciertos pecados en su vida? Y hay gente que dice, es que no puedo perdonar. Hay gente que tiene tanto odio y fíjate que no es que uno los justifique, nunca uno va a justificar, ni nunca la Biblia va a justificar una amargura. Pero hay gente que fue lastimada como no tienes tu idea. Gente que fue afectada como no tienes tu idea. Lastimada desde chiquitos y luego fueron creciendo y los fueron lastimando, mujercitas, hombres que fueron lastimados, fueron dañados como no tenemos nosotros idea. Fueron lastimados, fueron afectados y luego tú les dices, perdona. ¿Cómo es posible que me digas eso? Entonces hay gente que dice, no lo voy a perdonar. Tú no sabes todo lo que me hicieron. Y de veras yo he platicado a través de los tiempos que tenemos sirviendo a nuestro Señor y dando consejos a las familias, a las personas, a los jóvenes. Es tanta la maldad que hay en la tierra, hay tanta maldad que hay en el corazón a veces que las personas cometen tantas aberraciones y esas aberraciones es igual a muchísimo daño, pero muchísimo daño como no tienen ustedes idea. Ni tú ni yo tenemos idea. Quizá nosotros fuimos afectados, nos lastimaron, nos hicieron cosas. Mira, hay gente que les han hecho 50 veces más que a ti y a mí. ¿Y qué crees? Dios dice que esas personas deben de perdonar. Que deben de perdonar. Porque si ellos no perdonan, tampoco Dios los va a perdonar. Entonces, ¿qué tiene esclavizado a la gente? La amargura. Ve nada más lo que hace la amargura. No quiere perdonar a la persona, a aquellos que les dañaron, que les lastimaron. No quieren perdonar. Imagínate si Dios actuara así con nosotros. Imagínate que Dios no nos quisiera perdonar, que Dios fuera vengativo, como el ser humano a veces es. Sería muy terrible lo que pasaría en nuestras vidas. Pero Dios no es así.
Dios tiene un corazón perdonador, aunque nosotros podemos saber que Dios respeta a veces la decisión de los seres humanos. Y Dios dice, miren, si ustedes no quieren hacer lo bueno, si ustedes no quieren hacer lo correcto, adelante, está bien, pero atente a las consecuencias. Van a venir estas consecuencias a tu vida y tu alma está de por medio por toda la eternidad. Si tú quieres eso, es tu decisión. Es lo que Dios respeta, es lo que se le llama el libre albedrío. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver, amados? La amargura tiene esclavizada a muchísimas personas. Y yo solamente te estoy diciendo un ejemplo, un solo ejemplo. Pero el pecado está dañando a tanta gente que los tiene bien esclavizados. Algunos están esclavizados en el alcohol, algunos otros están esclavizados en las drogas, algunos otros están esclavizados en la inmoralidad, algunos otros están esclavizados en la ira, en los enojos, en las malas palabras, algunos otros están esclavizados y la lista sigue. Y tú dices, ¿se podrá vencer eso? ¿Se podrá ser diferente? ¿Se podrá dejar la inmoralidad? ¿Se podrá dejar de mentir? ¿Se podrá dejar de robar? ¿Se podrá dejar la amargura? ¿Se podrá dejar el pecado? ¿Podré yo dejar el pecado? ¿Habrá una esperanza? ¿Se puede o no se puede? Para aquellos que dicen que no se puede o que quieren y le batallan o piensan que nunca podrán, les tengo buenas noticias. Hoy hay buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Jehová Nisi. Jehová puede. Él es el que lucha. Él es el que te puede ayudar a salir de las obras de la carne. Qué hermoso es el nombre de Dios, Jehová Nisi. ¿Dónde lo podemos ver eso? Vamos a ver la siguiente. Lo hermoso entonces de esto, lo hermoso de esto es que Dios dijo que lucharía contra las obras de la carne, que tan fácilmente acosan a su pueblo, a sus hijos o a las personas de generación en generación. ¿Cierto? ¿No? El pecado es lo que ha lastimado y dañado de generación en generación al pueblo de Dios o a los seres humanos. El pecado siempre dañará en cualquier generación, en cualquier tiempo. Pero aquí lo hermoso es esto: Dios es nuestro estandarte, es nuestra bandera. Dios es el que nos da la victoria sobre el pecado. Eso es lo precioso. Vamos a verlo bíblicamente, por favor. Buenas noticias hay. Romanos 8, 12 al 14. Fíjate lo que dice. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y dice, porque si vivís conforme a la carne, ya supimos que es vivir conforme a la carne, adulterios, inmoralidades, envidias, todas las obras de Gálatas 5, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cuando un ser humano peca, lo que viene inmediatamente a ese hombre o mujer es una muerte espiritual, que Dios se aparta de esta persona. Dios no mora en la vida de esta persona. ¿Por qué? Porque está bajo las consecuencias del pecado, la muerte. Y si la persona sigue aún en esa alejanía de Dios o separado de Dios a consecuencia de su pecado y sigue pecando y pecando y pecando y muere en su pecado, pues se va a condenar para siempre, por toda la eternidad. Entonces dice la Biblia, pero si vivís conforme a la carne moriréis, tanto espiritualmente, tanto eternamente en el mismo infierno. Pero ojo, a esta última parte de este versículo. Mas si por el Espíritu Santo de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién es el que ayuda a una persona a vencer las obras de la carne? Es Dios. ¿Quién es el que le da la victoria a un hombre o mujer para que no peque? ¿Quién les da la fuerza? ¿Quién les da el querer como el hacer? ¿Quién le da esa fortaleza, ese socorro, esa ayuda? Es Dios. Y volvemos al punto de lo que hemos estado estudiando estas últimas 2 semanas. Nosotros solitos no podemos justificarnos a nosotros mismos, mucho menos podemos vencer las obras de la carne en nuestra propia sabiduría o en nuestra propia fuerza. Dios es el que ayuda y Él quiere ser tu estandarte. Él quiere ser Jehová Nisi. Quiere ser Jehová Nisi para tu vida. Aquel que te dé la victoria sobre las obras de la carne.
sobre el pecado, sobre los amalecitas espirituales contemporáneos, sobre el pecado, las obras de la carne. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, por la ayuda de Dios, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vas a tener vida, no te vas a perder. Tu vida va a ser transformada. Dile adiós a las drogas, dile adiós al alcohol, dile adiós a la inmoralidad, dile adiós a la amargura, al enojo, etcétera, etcétera. O sea, en pocas palabras, vas a ser libre, vas a vivir en libertad. Y dice el 14, porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amados, hay hijos de Dios. ¿Quiénes son? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quiénes son? Aquellos que ya no viven conforme a la carne. ¿Y por qué no viven conforme a la carne? Porque el Espíritu de Dios les ayuda a vencer las obras de la carne. Yo espero que eso les quede muy claro. Hay buenas noticias. Se puede dejar la mentira, se puede dejar el enojo, se puede dejar cualquier tipo de pecado de años de práctica con la ayuda de Dios. Y Dios te quiere ayudar. ¿Qué es lo que pide Dios? Que tú reconozcas que eres pecador. 2, que tú te arrepientas de ese pecado. 3, que tú creas en el Hijo de Dios, en que Él te puede ayudar, en su sacrificio. 4, tú te entregues a Él completamente. Vivir para Él, vivir para Él. Y entonces Jehová Nisi te va a dar la victoria. Te va a dar, como vamos a ver más adelante también, Jehová Nisi significa aquel que perdona, que vence al pecado. Un comentarista bíblico decía lo siguiente: cuando Moisés alzaba sus manos, Israel prevalecía. Nosotros ya lo leímos, ¿verdad? Pero cuando bajaba sus manos, Amalek prevalecía. Sin querer llevar a un extremo este tipo, tenemos que entender que es importante para nosotros en nuestra batalla contra la inmoralidad, porque hay una batalla, hay una lucha, hay una tentación. Todo ser humano, hombre y mujer, está en una batalla, algunas más, algunos menos, pero hay una batalla. ¿Contra qué? Contra la inmoralidad y la lujuria de la carne. Porque así empieza la lista de Gálatas, ¿verdad? Las obras de la carne empieza con la inmoralidad, puros pecados inmorales. Entonces es importante, dice, que para nosotros en nuestra batalla contra la inmoralidad y la lujuria de la carne, mientras oremos, el Señor Jesús dará la victoria. O sea, ¿quién le levantaba las manos a Moisés para vencer a Amalek? Aarón y Hur. Pero se tenía que levantar la mano a Moisés. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues ya no hay que levantar manos, ¿no? Para vencer al pecado, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tener a Cristo, andar en el Espíritu, tener la gracia de Dios, pero también hay que aprovechar los medios de gracia, como lo es la oración. ¿Y qué es la oración? Estar en comunión con Dios. Orar. Señor, me siento de esta manera, tengo esta necesidad, me preocupa esto, me preocupa aquello otro. Señor, estoy siendo tentado en esto. Señor, estoy siendo tentado al enojo. Señor, estoy siendo tentado a la borrachera. Señor, estoy siendo tentado a la inmoralidad. Señor, estoy siendo tentado. Ayúdame, Señor, no quiero ofenderte, no quiero pecar, no te quiero lastimar. O sea, a sincerarte con Dios, pedirle ayuda, socorro, confiar en Él. Es lo que está dando a entender. Dice, mientras oremos, el Señor Jesús dará la victoria. Pero cuando dejamos de orar, los apetitos de la carne se hacen más fuertes. Y no solamente cuando uno deja de orar, sino cuando uno deja de buscar de Dios, sino cuando uno deja de permanecer en la palabra de Dios. Y cuando uno ya deja de congregarse, o cuando uno ya deja de buscar de Dios, cuando uno no se alimenta espiritualmente, entonces los apetitos de la carne se vuelven fuertes. ¿Cómo los vas a vencer? Si la Biblia dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, se requiere andar en el Espíritu para vencer las obras de la carne. Ese mal carácter, ese mal genio, esos enojos, esas mentiras. No se puede hacerlo solo. Por muchas ganas que le pongas,
se te va a salir la palabrota, se te va a salir el insulto, se te va a salir la rabia, la ira, el enojo. Vas a explotar y vas a insultar y vas a dañar con tu boca, como no tienes idea, a tus seres queridos o a las personas que están a tu alrededor. Hermanos y amigos, no podemos solos. Necesitamos a Jehová Nisi. Que Él sea tu bandera, que Él sea el que te dé la victoria contra el pecado, las obras de la carne. Ahora entendemos San Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué es lo que nos separa de Cristo? Las obras de la carne, el pecado. Porque separados de mí, nada, palabras de Cristo, nada podéis hacer. La gente reincide una vez más. Y hay quienes hasta se frustran y se desaniman. No, es que otra vez, ya volví a caer. Otra vez, es que no puedo. Es que sí, sí se puede. Jehová Nisi, debe de ser Jehová tu ayudador, el que te dé la victoria. Y dice que Él es el único que te puede ayudar para vencer las obras de la carne. Entonces, si no las venzo, ¿es porque Dios no me ayuda? Sí, porque Dios no te ayuda. Pero ¿por qué Dios no te ayuda? Porque a lo mejor no has nacido de nuevo. Porque a lo mejor no te has entregado al 100% a Jesús. Porque a lo mejor no has renunciado a toda tu mala manera de vivir. Te has quedado con algunos pecados en tu corazón. Así no se puede. O vives un cristianismo a tu manera y no a la manera de Dios. Tampoco así se puede. Hay que tener cuidado en ese sentido. Un estandarte habla de victoria. El rey guerrero David declaró en el Salmo 25 lo siguiente. Un estandarte tiene que ver con victorias, con conquistas. Pero ¿quién es el que conquista? ¿Quién es el que nos da la victoria? Es Dios. Entonces dice el salmista, Salmos 25, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. O sea, alzaremos bandera, alzaremos estandarte en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Amado, nuestro victorioso Jesús sobre la cruz fue levantado en lo más alto. En lo más alto, y lo hizo por ti y por mí. Lo hizo por todos nosotros. Fue crucificado Cristo. ¿En dónde lo pusieron? En un monte, una montañita. Y no solamente en esa montaña, sino que fue levantado en la cruz para que toda la gente lo viera. Amados, Jesús es nuestro estandarte. Él es el único que puede perdonarnos, hacernos libre, hacerte libre de la esclavitud del pecado. Él te puede transformar, Él te puede cambiar, si tan solo tú se lo pides de todo corazón y lo buscas de todo corazón y confías en Él de todo corazón. Él fue levantado para darnos vida. Él fue levantado hasta lo más alto para socorrernos. Él está a la diestra del Padre Celestial, intercediendo en lugares celestiales por todos los suyos. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando que Jesús es nuestro estandarte contra la muerte, esto es, contra la paga del pecado. Isaías 11:10 dice lo siguiente: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Esa es una profecía enfocada a nuestro Señor Jesucristo, una profecía mesiánica. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra victoria, es nuestra puerta a la salvación. Él es la salvación. Él venció al pecado y venció a la muerte. Él es nuestro Jehová Nisi, nuestro estandarte, el que nos va a dar la victoria contra las obras de la carne. Al perdonar nuestros pecados, al hacerlos libres de la esclavitud del pecado y ayudarlos, darles de su gracia. ¿Qué le decía Cristo a Pablo? Pablo, bástate mi gracia.
porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es por la gracia que un cristiano puede ser eso, cristiano, por la gracia de Dios, por el socorro de Dios, la fortaleza que Dios da. La Biblia dice, fortaleceos pues en el poder de su fuerza. Por eso Pablo, repito, decía, todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi estandarte, porque Él es mi bandera, Él es el que me da la victoria. Todo lo que yo he hecho, dice Pablo, todo lo que yo he trabajado, no ha sido en mis fuerzas, sino en la gracia de Dios. Ahí está el secreto, en la gracia de Dios, en la bendición que Dios me da, en su presencia. Amados, pero sin la presencia de Dios, ¿qué va a pasar? Nos van a sacar los ojos, nos van a cortar el cabello. No sé si se acuerdan de Sansón. Y nos van a llevar esclavos, nos van a llevar presos, encadenados. Eso es lo que hace el pecado. Destruye, esclaviza. Romanos 8:37, fíjate lo que dice al 39. Antes, dice Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué vencían? ¿Por qué ellos iban de victoria en victoria? Por medio, hay un intermediario. No es en mucha sabiduría humana, no es por muchas ganas. Hay un intermediario. ¿Quién es ese intermediario? Jesucristo. Por medio de aquel que nos amó. Jehová Nisi, nuestro estandarte, el que nos da la victoria, el que nos ayuda a conquistar, vencer las obras de la carne, el pecado y tantas cosas más. Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro, muy seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué tenías esa certeza, Pablo? Que nada lo iba a separar del amor de Dios. Porque tenía su estandarte, tenía a Cristo. Todo lo pudo en Cristo, decía Pablo. Y todo lo pudo. Dio su cabeza, fue decapitado. Ahorita tiene una cabeza nueva, un cuerpo nuevo. Está en la gloria eterna el apóstol Pablo. Él dijo, he peleado la buena batalla. Por lo demás, nos está preparado la corona de gloria. Amados, Pablo dijo estas palabras. Todo lo logró en Cristo. Él por sus propias fuerzas no hizo nada. Y no podía hacer nada. Todo lo hizo en la gracia de Dios. Y ya vimos cómo obtener la gracia de Dios la semana pasada, en cierta manera, en el mensaje que estudiábamos. Amados, qué hermoso es esto. La Biblia es luz. Y este nombre maravilloso es eso, maravilloso. Jehová nuestro estandarte. Jehová nuestra victoria, es el que nos da la victoria. ¿Dónde se dio la batalla en Israel con los amalecitas? ¿En dónde se dio? En Refidín. Ese lugar fue donde entonces se dio la batalla contra los amalecitas, con el pueblo de Israel. ¿Qué significa Refidín? Refrigerio. ¿Cómo? Si es batalla, sí, pero es una batalla donde estaban ellos luchando, tuvieron que luchar, pero a final de cuentas de la lucha, ¿qué vino? Un refrigerio. Después de la batalla, ¿qué viene? Un refrigerio. Después de la tempestad, ¿qué viene? La calma. ¿Quién calmó la tempestad? Cristo. ¿Quién les dio la victoria? Dios, a este pueblo, Cristo. Entonces, Refidín, el lugar donde se desarrolló la batalla, significa refrigerio y se encuentra cerca del monte Sinaí en el desierto. Este ejemplo natural de la batalla nos enseña acerca de una victoria sobre la carne en medio de las experiencias secas del desierto. Algo por lo cual todos pasaremos. Como lo dice el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra y de muerte. O sea, va a haber un momento de lucha, de adversidad, de dificultad, de problemas. Pero Jehová Nisi, Él te va a dar la victoria.
Algunos me dicen, hermano, es que no puedo. Yo quiero, pero no puedo. Yo quiero dejar mi mala manera de vivir, pero no puedo. Y de veras me lo dicen con todo su corazón. No puedo. Pero no es que no puedan, es que no quieren hacerlo bien, como Dios lo dice. No es que no puedan, porque si no, Dios sería injusto. Dios estaría pidiendo a la persona cosas fuera de su alcance. Y Dios no es injusto para pedir a un ser humano que haga cosas que esté fuera de su alcance. Dios nos pide y nos manda cosas que sí podemos hacer porque están en nuestro alcance. El detalle es que quien quiere hacer mandatos que Dios nos da. Entonces sí, aunque haya personas que digan, es que no se puede. No, sí se puede. Sí se puede, porque para Dios no hay nada imposible. Yo hace tiempo les daba un testimonio de cómo Dios ha transformado a personas y hasta familiares, que yo humanamente decía, Señor, ¿se requiere aquí tu mano? Solamente tu mano puede transformar a esta persona, a este familiar, porque humanamente yo puedo decirte, Señor, para mí es imposible. Bueno, la Biblia dice que lo que para el hombre es imposible, para el Shaddai es posible. Él todo lo puede. Él todo lo puede. Amados, qué importante es que nosotros tengamos un estandarte. Estamos en una lucha. Tú estás en una lucha o no tienes luchas. De alguna o de otra manera tienes tus luchas. ¿Qué estandarte utilizas? ¿Qué estrategia? ¿Quién te ayuda? ¿De dónde echas mano para vencer esas luchas que tienes? Esas adversidades. ¿Cómo lo haces? ¿En tu humana sabiduría? ¿En tus muchas ganas? ¿En tus muchos esfuerzos? ¿Cómo sales adelante en todas tus batallas, en todas tus luchas? O es más, en las obras de la carne, ¿cómo las vences? ¿O ellas te vencen? ¿Cómo vences tú las obras de la carne? ¿Las podrás vencer? Ya vimos que sí. Dios quiere ser tu estandarte. Pero ¿tú quieres que Él sea tu estandarte? ¿Tú quieres Jehová Nisi? ¿Que Él sea tu bandera? ¿Que Él sea tu estandarte? El pueblo de Dios venció. Y no creas que ellos utilizaron una bandera. No, el pueblo de Israel no utilizó una bandera. Ellos dijeron, Jehová es nuestro estandarte, Jehová Nisi. Porque no tenemos que hacernos imágenes de Dios, ni nada por el estilo. Jehová Nisi, Él es mi estandarte. Sí se puede vencer las obras de la carne y sí se puede vencer la tentación. Fíjate lo que dice la Escritura, nuestros últimos pasajes. 1 Corintios 10, 12 y 13. Aquí hay algo muy importante. Dice la Biblia, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En pocas palabras, Dios ha dado hermosa salvación, ha dado perdón, ha dado luz, ha dado misericordia a varios de los presentes. Y la Biblia dice que si tú no quieres caer, debes de estar firme. Debes de tener tu estandarte. Debes de ser valiente y esforzado. Pero no luchar en tus fuerzas, sino irle a decirle a Jesús, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Yo no puedo solo. No es que no quieras hacerlo, sino no puedo solo, Señor. Ya lo mirábamos, ¿no? Cuando Dios le dijo a Moisés, vayan ustedes a la tierra prometida, pero mi presencia no va a ir con ustedes. Jehová Sama, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero vayan. Y el pueblo dijo no. Dijo Moisés, no, si tu presencia no va con nosotros, no iremos. Qué hermosos son los nombres de Dios, esa bendición para nuestras vidas. Entonces dice la Biblia que el que piense estar firme, mire que no caiga de qué, de dónde, de esa gracia, de esa oportunidad que Dios te ha dado de caminar con Él, de vivir con Él, de orar y que Él te escuche, de tener su gracia para vencer toda cualquier tentación, etcétera, etcétera. Pero también el que piensa estar firme en esa búsqueda de Dios, no desistas. No desistas porque luego vienen pensamientos que el diablo pone a las personas para que desistan, para que dejen de buscar de Dios, para que dejen de confiar y entonces es peor la situación. Entonces no hay que desistir, hay que estar firme en esa búsqueda de Dios para que no caiga de alguna manera esas ganas de querer arreglar tu vida con Dios. Hay que buscarlo a Dios como debe de ser, hay que estar firme, pero sobre todo este pasaje tiene que ver con aquellos que han recibido ese perdón de Dios, esa gracia.
Dice la Biblia que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y si no mira, pues va a caer. Y dice el versículo 13, lo importante que yo quiero resaltar aquí también: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todas las tentaciones que vengan a tu vida no son imposibles de pasar, no son imposibles. En pocas palabras, si Dios está contigo, vas a pasar esa prueba o esa tentación. Pero fiel es Dios. Aquí hay un pero bonito, hay un pero precioso. Siempre los peros que hay en la Biblia son negativos, pero en este pero es precioso, porque es un pero que nos deja ver que Dios es fiel. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación que la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. ¿Quién nos va a ayudar a vencer la carne o la tentación? Es Dios. Pablo se la sabía muy bien, pero muy bien se la sabía. Todo lo puedo en Cristo. El secreto es tener a Dios. A veces me dicen cristianos o cristianas: hermano, es que no puedo, se me hace ya difícil, siento que no voy a poder, lucho y siento que no. Y yo lo que les digo: sométete a Dios solamente, hermano, hermana, confía en Dios, sométete a Dios, no hagas la voluntad de la carne, no cedas a la tentación, no cedas a los pensamientos que el diablo te pone, no, sométete a Dios. Resistir al diablo, resistir a la tentación, y el diablo huirá de vosotros. No caigas, no claudiques, no vuelvas atrás. Les digo, sométete a Dios, haz la voluntad de Dios, no hagas la voluntad de la carne, haz lo correcto, haz lo que Dios te pide. Y ya toman refrigerio. Sí es cierto, ¿verdad, hermano? Sí, hay que hacer eso. Confiemos en Dios, les digo, y salen adelante. Entonces dice aquí la Biblia que Dios está al pendiente, Él es fiel. Él es fiel y Él va a estar al pendiente de cada uno de sus hijos y no va a permitir que sean tentados más allá de lo que puedan resistir. Hay un tentador, es el adversario. Dios no lo va a permitir al diablo que venga y le esté una tras de otra. ¡Ay, órale! No, Dios le va a poner un alto. No, así no son las cosas. Y Dios le va a dar la salida. Dice aquí la Biblia, sino que también juntamente con la tentación, el Dios de los cielos va a dar la salida, dará la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Esto es, para que la persona no caiga en pecado. ¿Por qué la gente cae en pecado? Porque no tiene su estandarte, porque no tiene a Jehová Nissi, no tiene al Espíritu de Dios en su vida para hacer morir las obras de la carne. Amados, ya van 3 veces que lo he estado compartiendo, pero no porque sea un capricho mío, sino que los temas se han estado dando. Así Dios lo estipula en su palabra. Solos no podemos. No podemos vivir en santidad sin haber nacido de nuevo. No podemos guardar los mandamientos de Dios sin haber recibido perdón de pecados. No podemos nosotros vencer las obras de la carne si la gracia de Dios no está en nosotros. Quizá lo puedas lograr, caminar un 70-80%, pero vas a volver a reincidir. Se requiere la ayuda de Dios a un 100%. Y Él quiere ser Jehová Nissi, quiere ser tu Dios. Cerremos nuestros ojos, por favor.